Pues gracias. Bueno, parece que todo está a punto y la grabación también comienza. Bueno, como bien hemos comentado antes, en el año 2019, creo, habíamos programado un curso con este mismo título de Arte Culto y Arte Popular, con la idea, debo decirlo, de enfocarlo de otra forma. O sea, teníamos incluso las ponencias, la habíamos pensado, pero cuando hemos tenido que retomarlo, hemos visto que hay muchos otros aspectos que merece la pena contemplar y que de alguna manera pues, creo que me toca intentar abrir este turno de intervenciones. Y pensé hacer algo que fuera no puramente una charla ordenada, sino hacer una serie de hitos, detenerme en algunos aspectos, con lo cual puede parecer en mi intervención que hay cosas que no menciono y que a lo mejor son importantes, pero así más o menos lo he organizado. Así que voy a comenzar por decir, en principio, que casi todos los autores están de acuerdo en que hacia 1860 lo que se produce es una confrontación entre alta y baja cultura. Es el momento en que las diferencias entre estas dos categorías comienzan a diluirse y esa especie de jerarquización del saber y del conocimiento pues comienza también a resquebrajarse. El arte culto hasta entonces podíamos pensar que correspondía a los intereses de culturas aristocráticas y elitistas frente a un arte popular que se asociaba a lo primitivo, accesible a esas masas no tan educadas y que siempre ha entrocado además con la vida tradicional de las sociedades. Debo ser sincera, mi argumentación parte de la idea de que la cultura popular ahora mismo es hegemónica. Creo que esa disolución que ya comentaba, pues realmente se ha realizado y se ha consolidado, tal como vino a plantear Francisco Calvo Serrallol en el catálogo de la exposición Los mitos del pop, que se celebró en este museo hace ya algunos años. Pero es sin duda, a ver, que vea yo si esto funciona. Pero es sin duda un texto fundamental desde mi punto de vista para contemplar, que es el de Ernst Gombrich, que es un judío de origen austriaco que va a desarrollar su carrera en Gran Bretaña y que escribió ese libro que nos ha servido de aprendizaje a muchos, ¿no? Es de The Story of Art, o la historia del arte, un texto que él publicó en 1950, o después de terminar la Segunda Gran Guerra, y que conocimos por la edición en castellano de 1979 que hizo Alianza Formal. Yo creo que es un libro que todos hemos tenido en las manos y al que hemos recurrido en muchas ocasiones. Y en él, Gombrich vertía un pensamiento que yo creo que es fundamental para lo que queremos hacer. No existe el arte, tan solo hay artistas. Estos eran, en otros tiempos, hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Si pensamos que Gombrich lo publicó en 1950, todavía el tema de la publicidad o del cartelismo pues no tenía la extensión que tenemos en la actualidad. Pero el mismo Gombrich escribió que desde los tiempos remotos de la prehistoria los hombres han usado sus dibujos con fines mágicos. Ya pueden ser los bisontes de Altamira, aquellos que comenzó a estudiar Marcelino Sáenz de Santuola en 1868, o los toros de Lascaux, conocidos más tarde, ya a partir de 1940, y además estudiados por el Abate Breil, un personaje realmente interesante, o incluso las figuras del abrigo de Minateda, que también investigó el Abate Breil. Nos hacen pensar que realmente
no hay nada de capricho o de diversión en esta especie de figuras, ¿no? Lo más seguro es que fueran parte de un rito mágico, el deseo de mantener y de disponer de piezas de caza para que sirvieran de alimento o de abrigo. Ninguna de estas imágenes están en un lugar demasiado accesible. Hay que meterse en la cueva y hay que pensar cómo pintarían o realizarían esos dibujos con los sistemas de iluminación existentes. Realmente, solamente si hay algo más profundo podría justificar la existencia de esas obras. Pero aún en los tiempos modernos, los pueblos indígenas han seguido realizando obras, ya sean pinturas, esculturas, máscaras o objetos diversos, siempre con fines ceremoniales. Y son muchos los artesanos que han realizado obras de una belleza formal innegable y además con una habilidad técnica también reseñable. Pero se han convertido, de alguna manera han sido siempre, meros ejecutores de un mundo espiritual que necesita de su trabajo para ilustrar los mitos, para de alguna manera reflejar las creencias. Y de ahí me surge una pregunta: ¿cuál es la función que cumple el arte, ya sea arte culto o arte popular? Y además, ¿cuál es el papel que se le confía y se le ha confiado a través de los tiempos? Ernst Fischer, en un libro ya de largo recorrido que publicó Península en 1985, escribía que el arte ha sido y será siempre necesario. Fischer abunda en la idea de que la función del arte ha ido variando a la vez que ha cambiado el mundo y consecuentemente está condicionado por el tiempo. El arte, podemos decir, que representa a la humanidad en la medida que responde a sus ideas y aspiraciones. Pero por encima de otras apreciaciones, el arte produce placer. Un disfrute estético que hace que cuando nos refiramos a una obra o miremos una obra, pensemos automáticamente si nos gusta o nos disgusta. Esto es algo bastante claro. Por tanto, la imagen artística puede ser el vehículo adecuado para conmover, para aleccionar o sencillamente para deleitar. Y esto es algo que siempre se ha sabido a lo largo de los tiempos y se ha utilizado además. Renato de Fusco escribió en El placer del arte, Il piacere dell'arte, que publicó La Terza en 2004, que el arte debe huir de herméticos sofismas o arbitrariedades de la fantasía, porque necesariamente conducirían a la indiferencia del público. Solo lo que se conoce, lo que es accesible, produce placer. Y yo creo que esto es lo único que justifica estas reflexiones, los intercambios, los préstamos entre arte culto y arte popular. Porque el arte, para poder transmitir un mensaje, debe ofrecer una imagen próxima y además una imagen que sea reconocible para los espectadores y con la que pueda además identificarse. Según iba avanzando en armar esta intervención, recordaba aquel curso que hicimos en este mismo salón dedicado al paisaje. Creo que fue en 2019, antes de que, en fin, el COVID acabara con nuestras certezas, y recordaba un texto interesante de Anne Coquelin, la profesora emérita de la Universidad de París 10, que se llama La invención del paisaje, y en el que dice que el paisaje nació a la vez que la pintura. Todos los estudios sobre la teoría de la pintura y la escultura muestran que el pensamiento de todas las épocas tiene una base común, que es la representación de la naturaleza. Ya sea la pintura, sea en pintura, en poesía, el arte ha convertido el paisaje en el mundo mítico y simbólico de escenario de la vida del hombre. Y de ahí el título que yo le di a esta charla. Y es el arte egipcio antiguo el que nos ha dejado los ejemplos, yo diría, más espectaculares de la habilidad técnica de los artesanos y además de la perfección de sus obras que aún hoy siguen despertando el interés. Y lo que es verdaderamente fundamental, y por eso merece la pena decirlo, es que solo el sustrato religioso explicaría la majestuosidad de sus monumentos funerarios y de sus templos.
Los enterramientos, con sus relieves, con pinturas, narran las aspiraciones, el tránsito hacia la otra vida, pero también reflejan todos los aspectos de la vida humana. El delta del Nilo, los campos de labor, la fauna y la flora que pueblan todos esos escenarios. El difunto se dirige a la otra vida rodeado de lo que él es más querido y le acompañó en su existencia. Son pocos los nombres que podemos mencionar de los artistas y artesanos que hemos conocido a través de las investigaciones y realmente pues destacan un supuesto taller que existía en Tele-la-Marna durante la dinastía XVIII. Un tal Tummés se piensa que es el que realizó los retratos de Nefertiti, aquellos que siguen asombrándonos, este en el Museo de Berlín y otro en el Museo del Cairo en piedra, que son de una maestría técnica asombrosa. Y también de este mismo palacio de Tele-la-Marna proceden escenas de naturaleza, con la flora local, los lotos y los papiros y las aves que pueblan toda esta geografía. En la tumba del faraón Horemheb, de la 19ª dinastía, en el Valle de los Reyes, podemos contemplar los retratos ceremoniales, digamos que es lo representativo, ¿no? La ofrenda a la diosa Hathor, aquí vemos coronada por estos cuernos y con el disco solar, pero también hay otros ejemplos. Este en concreto de Tebas, de la tumba número 217, donde hay una maravillosa escena de vendimia de un gran realismo. Evidentemente hay una gran diferencia entre esos relieves de las ofrendas a los dioses con esas escenas prácticamente populares que nos reflejan, a pesar de que estén realizadas con ese convencionalismo en la representación, como esa perspectiva egipcia del torso de frente y los pies laterales, y además por los convencionalismos, por ejemplo, en el color de las figuras o incluso en las diferentes escalas en el tamaño. Pero realmente la cultura egipcia va a tener una importancia decisiva en otras manifestaciones posteriores. Y desde la época prehellénica el hombre ha vivido en la naturaleza y bueno, pues también podemos recordar esa isla de Creta que según la geografía de Estrabón, ya después de Cristo, era una isla montañosa con valles fértiles en los que abundaban los cipreses. Realmente si han estado en Creta se dan cuenta que los cipreses siempre rodean los yacimientos. Esto es como una constante. Pero en estos templos, ya sea en Oxos o los palacios de Festos, pues aparecen motivos también referidos a la naturaleza o al mar circundante, como el rey con esa especie de esquematización y tanto recuerdo de las imágenes egipcias. Pero será ya en la Grecia clásica donde parece que sí existieron pinturas hoy desaparecidas, y además que decoraban los templos y los palacios. Son muchos los textos que nos describen paisajes de una manera muy detallada, porque realmente la naturaleza forma parte de las creencias. Los santuarios siempre se ubican en espacios naturales, ya puede ser Epidauro, Delfos o Delos. Y también pues las especies vegetales pues forman parte de la arquitectura griega, ¿no? Que pensar en las hojas de acanto o en las palmeras. A pesar de lo espectacular de su arquitectura y de las manifestaciones escultóricas que adornan y reflejan su rico mundo mítico, los artistas no tuvieron una consideración especial, ya sé que se consideraba que su tarea era puramente mecánica. Platón, en sus teorías sobre la imitación del cosmos, creado por el demiurgo, dice de Fidias que era un excelente y buen artesano. Le atribuye cualidades como la racionalidad y la permanencia, que a su juicio son características de los modelos auténticos y eternos. Y se refiere a las pinturas y relieves egipcios diciendo que están hechos hace más de 1000 años y que no son ni más bellos ni más feos que los de hoy en día, porque se ejecutaron aplicando las mismas reglas artísticas.
Aristóteles reconoce, sin embargo, la fuerza creadora del artista, ya sea individual o mero artesano. No es solo un mero ejecutor, desde su punto de vista, conocedor de la técnica, porque piensa que la creación responde a la tradición. Fidias, hay que recordar que fue condenado por un tribunal ateniense por haber esculpido su autorretrato en el escudo de la diosa Atenea y se le prohibió firmar con su nombre, aunque hay muchas esculturas que conocemos sobradamente que estaban firmados, o sea, ejemplos tan propios como el Discómolo de Mirón o la Afrodita de Nido de Praxíteles, de los que se han hecho tantas representaciones que, bueno, que han dado lugar a versiones o actualizaciones de lo más diversas. Recordaba el comentario de un académico de San Fernando que decía que con la cantidad de vaciados que tienen del Discómolo de Mirón se podía hacer una instalación en la calle. O sea, todas estas figuras podían ir rodeando la Puerta del Sol, vamos, directamente. O sea que es una figura tan repetida que en todas partes uno se encuentra un discóbolo, ¿no? Incluso en las rotondas de algunas poblaciones. Lo que hubo cambios en la consideración del artista, si bien no se le reconoció la inspiración y no podían tenerla porque, como dijo Sócrates en Fedro, no tenían el toque de locura de las musas en su alma. A vueltas con esa especie de inspiración divina, Calístrato, en la descripción de estatua de una bacante, descripciones publicado por sus discípulos en descripciones, dice que Escopas, movido como estaba por cierta inspiración, confirió a la producción de su estatua el divino frenesí que llevaba en él. Realmente esa idea de que el artista es inspirado por la divinidad. Y se puede decir que los motivos griegos fueron imitados por etruscos y romanos, que los reelaboraron y utilizaron para la decoración de templos y de residencias. Eran temas, curiosamente, tratados o sacados de la mitología griega. Raramente aparecen la romana. Y muchas de esas figuras pintadas están inspiradas en modelos escultóricos que habían llegado a Roma o eran réplicas de tallas ya desaparecidas. No obstante, desde la Grecia clásica lo que había habido eran muchos cambios en la consideración del artista. El autor romano Plotino, representante del neoplatonismo, puso, o se puede decir, las bases de lo que hoy llamamos estética. En las Eneadas, contrariando las teorías de Platón, dice que las artes no deben ser minusvaloradas a pesar de que se crean mediante la imitación, porque esta es un principio universal. Eso es el aprendizaje de todo buen artesano. El artista además se convierte en un competidor de la naturaleza, porque posee la belleza y con ella puede completar las carencias de la naturaleza. Realmente es un juego de palabras, pero que refleja mucho esa concepción. Así, por ello, las obras creadas por los artistas aspiran a convertirse en modelos de valor universal. Serán, por tanto, los cánones de belleza que conocemos. Bueno, y aquí entramos ya en un tema que yo creo que es interesante, muy fundamental, para ver esos dos planos del arte, el arte culto o el arte popular. Y es la erupción del volcán Vesubio en el 79 después de Cristo, que nos ha dejado una documentación importante sobre las pinturas que adornaban las construcciones de estas ciudades romanas. Hablan sobre todo de la destreza de esos pintores, cuyas obras han sobrevivido, además congeladas en esa especie de nube de lava del volcán. Cuando uno visita esos lugares no se puede explicar cómo se ha podido sacar a la luz todo eso, a través de túneles desde tiempos del siglo XVIII con los medios técnicos que existían, ¿no? Pero realmente eso se ha conservado. Muchos de estos paneles están en el Museo Nacional de Arqueología de Nápoles, otros permanecen in situ para recrearnos ese ambiente anclado en el tiempo. Y sobre todo en el caso de Pompeya, pues gracias a la labor de especialistas tan fundamentales como el doctor Máximo Osanna,
que con su equipo sigue trabajando en la ciudad y tratando de mantener y conservar el modelo urbano. Creo que yo le he oído hablar en algunos congresos y realmente este hombre explica esa lenta labor de trabajo, que parece ser que la luz de turistas muchas veces desfigura. No se puede entrar en esta casa, no se puede entrar ahí. Es labor que sigue en marcha. La misma Pompeya pues, nos ha proporcionado imágenes de las pinturas. Por ejemplo, el palacio, pinturas de la villa de la Fuente Pequeña, donde aparecen estos paisajes, pero también hay otros ejemplos como la Casa de los Misterios, que nos muestra todos esos ritos dionisíacos de iniciación y que son realmente espectaculares. Todo un ámbito cierra todo un espacio. Pero también hay otro tipo de pintura, aquí podemos decir que es popular, la que tiene que ver con los comercios o con las tiendas que existían en la ciudad, como puede ser esa representación de la panadería, donde la gente espera que le vendan esas piezas de pan, o incluso esa especie de horno donde tenemos como muestra esa especie de bodegón, ¿no? Con los gallos, con los patos que ya están muertos y que están dispuestos para la venta. Pero también hay muchas otras referencias, como son esas escenas jocosas. La verdad es que no se ve demasiado bien porque están sacadas y traspasadas a madera o otro tipo de esto, pero bueno, son escenas de pigmeos o de enanos que utilizan, no pierden la ocasión de referirse incluso a temas como sexuales. Lo mismo podría decirse de lugares como un lupanar que adorna sus paredes con lo que podríamos llamar una carta de servicios. Bien. Abundan las referencias a Príapo, el dios de la fertilidad, que se asocia permanentemente a la agricultura. En el vestíbulo de la casa de los Beti en Pompeya ha aparecido hace relativamente poco este Príapo pesando su desmesurado pene para alejar el mal de ojo. Es una forma de alejar el mal de ojo y contrarrestar la envidia que podía generar la riqueza de los propietarios. Hay penes descomunales que adornaban los jardines, o también objetos decorativos o incluso de uso, como estas figurillas. Debo decir que hay una sala reservada del Museo Nacional de Arqueología de Nápoles, donde bueno, se pueden ver todos estos ejemplos, esos que se abre, que se cierra, en fin, hay siempre cierto resquemor. Pero todos estos motivos hicieron las delicias de los ilustrados en el siglo XVIII. Y en concreto de alguien que es muy curioso, que es el barón d'Arcanville, Pierre-François Hughes d'Arcanville, que puso de moda un jugoso negocio de falsificaciones. Además, entre toda esa, público erudito al que le gustaba la pornografía. En 1784 publicó estos monumentos del culto secreto de las damas romanas, que sirviéndose de las referencias a los mitos, pues le servían para también introducir esa idea de la pornografía. Pero d'Arcanville es un personaje singular y el libro realmente merece la pena echarle un vistazo, porque bebía no solamente de las pinturas pompeyanas, sino que se basaba en la idea de que el origen del arte había que buscarlo en la religión popular. De ahí ese ligar la imagen con lo popular. O sea, no tiene sentido, no es gratuito, sino que se refiere a esas creencias. Tuvo, la verdad, seguidores y en 1786 se publicó un discurso sobre el origen de Príapo. Una relación y una exaltación
del falo en todas las culturas desde la antigüedad, con una especie de cierta erudición, ¿no? Esto era una referencia. Pero también en las villas romanas aparecieron otras representaciones. Esta en concreto ya pertenece al siglo II y III después de Cristo y es de Sicilia, de Pier Charmerina, en la villa de Casale, que realmente es una escena curiosísima porque es como la proyección de la escena, es el transporte de animales exóticos. Ahí vemos todo tipo de animales que suben y entran en el barco y luego se descargan por el otro lado. Es realmente una imagen realmente curiosa, aparte de las famosas gimnastas que todos conocemos. Vulgarmente se dice de las bikinis, ¿no? Bueno, pues esas son pinturas realmente que demuestran el gusto por lo popular de esa burguesía tardorromana. Lo que va a suceder en la Edad Media es que se va a relegar las artes visuales al ámbito de los gremios artesanales y, consecuentemente, sus artesanos, los artesanos no requerían conocimientos teóricos. Hay que pensar que la tradición clásica y sus motivos siguieron presentes porque la imitación era un recurso de todo buen artesano. Pero, sin embargo, había otra cultura elevada que realmente estaba dentro de lo que se consideran los saberes del trivium o del quadrivium, la gramática, la retórica, la dialéctica y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Formaban un arsenal teórico de los instruidos que estaba además muy reducida a los ámbitos de los conventos o del clero. El final del imperio de Bizancio llevó a un rechazo de las imágenes sagradas porque se pensaba que sería tanto como adorar a los ídolos. Pero, sin embargo, había pensadores como Gregorio Magno que defendieron la utilidad de las imágenes porque las pinturas estaban hechas para la instrucción de los iletrados. Eso es algo que se va a mantener. Estos autores de comienzos del medievo eran conscientes del poder de la imagen para adoctrinar, porque el románico no pretendía emocionar, sino instruir, aunque todos estaban convencidos de la superioridad de la escritura sobre la pintura. Hay un monje alemán llamado Teófilo que dejó escritos 3 volúmenes denominados Schedula Diversarum Artium, en las que recogió toda la tradición existente para la elaboración de las artes. Todo lo que tenía que ver con materiales, con iconografía, pero Teófilo, que tiene una vida un tanto curiosa, ¿no? Supuestamente hizo un pacto con el demonio para rechazar a la Virgen y a Jesús, y que luego después, pues, a través de penitencias, pues, se reconcilió. Pero sostuvo que el mejor fin al que podía servir el arte era para la ornamentación de las iglesias. Así tenemos, pues, todos estos programas que se desarrollan en las iglesias románicas, como este espectacular de San Clemente de Taúl, en los frescos del Ábside, traspasados al Museo de Arte de Cataluña, donde la majestad de Dios es casi, digamos, una imagen amenazante, envuelta en una mandorla mística y rodeada por el tetramorfo, los evangelistas con su representación. El artista debía seguir las directrices marcadas por la jerarquía católica. Ello no impedía que los artesanos pudieran dar rienda suelta a su imaginación, a su sentido del humor, y de alguna manera se saltaran todas estos inconvenientes. He traído esta otra imagen que también es en el claustro de la Catedral de Amalfi, en Italia, muy primitivo y con un aire absolutamente bizantino. Es realmente curioso, me llamó la atención, pero además está en muy mal estado. El Pantocrátor no lo pude traer porque la imagen está todavía peor, pero además le falta la cabeza
del dios, se la han llevado, se está arrancado del muro. Entonces es una cosa bastante curiosa, pero bueno, era un poco un objeto. Bien, y entonces vamos a lo que estaba diciendo de esa especie de rasgos muy populares, como son los detalles del intrados de las arquivoltas, donde aparecen todo tipo de referencias, por ejemplo, a la usura o a la lujuria. Aparecen animales con enormes genitales, también un hombre desnudo, como si fuera una escenificación de Príapo. También es un recurso muy utilizado en lo que ya se llaman misericordias de los coros, a lugares un tanto recónditos, pero que permitían derrochar imaginación. Pero la Edad Media y el cristianismo utilizaron la tradición clásica y presentaron la naturaleza como manifestación de la grandeza divina. En muchos ejemplos que podemos considerar está presente la tradición clásica, pero también ese mundo popular, comprensible para los fieles y que los representan en sus tareas domésticas. Y de ahí este ejemplo del Panteón de los Reyes, de la colegiata de San Isidoro de León, donde está enterrado San Isidoro, en donde aparecen en las bóvedas los 3 ciclos litúrgicos, la Navidad, la Pasión y la Resurrección, pero también esos calendarios, vamos a ver cómo diría, calendarios agrícolas. En concreto, pues aparecen las labores a realizar a lo largo del año, ¿no? Eso sí que es una referencia. Estos calendarios agrícolas son muy abundantes, incluso hasta el primer Renacimiento. Tenemos muchísimos ejemplos. En otros lugares, como en los machones del claustro de Santo Domingo de Silos, pues se representan esas escenas de las escrituras, en concreto con la sabiduría o con la duda de Santo Tomás, que nos habla de una manera de representación utilizando y encuadrando en una especie, es como una esquematización del castillo, y los personajes van vestidos a la moda del momento. O sea, son evidentemente personajes populares. Pero hay muchas referencias también de la mitología griega, incluso en la tradición cristiana, o incluso medieval, ¿no? Y me ha llamado la atención un ejemplo que tuve ocasión de analizar en algún momento, que era el que se refiere al dios Asclepios, representante de la medicina, que podía dar salud a los enfermos y además era capaz de devolver la vida a los muertos. El mito de Asclepios es muy curioso. Dice que estaba casado con Epione, la que calma, con la que tuvo varios hijos e hijas. Macaón, un médico cirujano en la guerra de Troya, Polidario, que también actuó como médico, Higía, salud, Yaso, curar, y Panacea, remedio para todos los males. Se dice que participó, según Píndaro, en la expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro, donde ayudó a curar a los heridos, incluso resucitó a algunos de ellos. Estas capacidades enfurecieron a Hades, el rey de los muertos, porque no recibía a los difuntos, y solicitó a Zeus que castigara las actitudes de Asclepios de actuar como un dios. Zeus le fulminó con un rayo. Bien. Se le rindió culto en algunos lugares, como en Epidauro, donde tenía un templo, que era realmente un centro, casi un hospital. Los santuarios pues, eran esos lugares donde la gente acudía para curarse de sus males por la intercesión del dios, ¿no? Y en una comedia de Aristófanes, el Pluto, se narra la historia del dios Pluto, que es el dios de la riqueza, que es recogido como esclavo por un anciano y llevada al Asclepeion para su curación. Pluto es ciego. En el vestíbulo del templo se le recomienda que duerma por la noche, porque al despertar se habrá operado el milagro. Pluto no hizo caso y comprueba que Asclepios aparecía por la noche
con sus hijas Yaso, equivale a curar, y Panacea, remedio para todos los males, y la serpiente sagrada. Asclepio posaba las manos sobre la zona dañada y cubría al enfermo con un paño rojo. La serpiente recorre la cama de los enfermos y al despertar están curados. Es el sueño curativo. La advocación de Asclepios pasó a Roma bajo el nombre de Esculapio, bien, una referencia, y también se inauguró un hospital en la isla Tiberina. Pero las teorías de Hipócrates sobre los cuatro humores y la reflexión filosófica sobre el equilibrio en el cuerpo convirtió a la medicina griega en una escuela que prescindió del carácter religioso para orientar la práctica médica, que además va a tener una enorme proyección en Pérgamo a través de los escritos de Galeno de Pérgamo. Las teorías de Hipócrates, para que nos hagamos una idea, se reflejaron en el llamado juramento hipocrático, que recogía la generosidad, el respeto, la discreción y la dedicación a los enfermos que debían mantener los médicos. Y estos mitos griegos se cristianizaron para explicar la acción sobrenatural de los santos. Y la iconografía cristiana encontró a sus santos patronos de la medicina, que son los santos Cosme y Damián. Cosme y Damián, hermanos gemelos, con conocimientos médicos que atendían a los enfermos generosamente en Cilicia. Bueno, fueron martirizados en la época de Diocleciano y, bueno, pues al final, después de salir indemne de varios tormentos, pues murieron decapitados hacia el año 300. La extensión de la devoción hacia los santos médicos pues existió a partir del siglo IV y se ha recogido por Jacopo de la Voragine, más castellanizado por Santiago de la Vorágine, en ese libro que se llama La leyenda dorada, donde aparece la iconografía de los santos. Tenemos algunos ejemplos en España. La Real Colegiata de Covarrubias está dedicada a San Cosme y San Damián, y aquí vemos esa obra de Berruguete, donde aparece el milagro de los santos que trasplantan la pierna de un negro a un personaje, ¿no? La verdad que es muy curioso porque está lleno de simbologías, ¿no? Pero bueno, hay otros ejemplos. Aquello de Fernando del Rincón, que me parece mucho más interesante, con el milagro de San Cosme y San Damián del Museo del Prado, porque ahí sí que hay una referencia a esa tradición clásica. Las hermas, en concreto, como puede ser esta del filósofo Hipócrates, una copia romana que está en el Museo del Prado y que perteneció a la colección del embajador Nicolás de Azara, que la regaló a Carlos IV. Pero también hay una referencia realmente chocante, y por eso la pongo, que es este relieve del Museo de Escultura de Valladolid, de obra de Isidro de Villoldo, en el que aparecen los santos médicos trasplantando la pierna del negro. Lo curioso es que el negro parece que está vivo. O sea, no que no lo sacaran. Yo no sé si eso tiene mucho que ver con todas las teorías que en este momento existían cuando Fray Bartolomé de las Casas defendió el derecho de los nativos y ponía en duda la humanidad en la forma de tratar a los esclavos traídos de tierras lejanas. Realmente es curioso y por eso lo he traído, porque además es como un ejercicio de este. Pero bueno, hay otro santo que realmente creo que merece la pena, porque ahí sí que confluyen todas las leyendas populares con digamos, la leyenda oficial. Y es el de Santiago, la imagen de Santiago peregrino. Que además ha dado lugar a montones de ocasiones de intercambio. El santo que peregrina para hacer el bien y que bueno, es ejecutado por Herodes y llevado a Santiago por mar, y que su leyenda pues, fue creyendo, y que se recoge, por ejemplo, en el Codex Calistino de la Catedral de Santiago,
que narra los avatares de este santo peregrino y sobre todo los milagros y las consideraciones. El santo, originariamente, siempre aparece representado con el sombrero, con el bastón de peregrino, el bordón, pero también esas veneras que decoran siempre la indumentaria tienen en muchos momentos poderes curativos, sobre todo si son traídas después de la peregrinación. O sea, ahí ya tenemos esa misma idea de que el santo, gracias a su intercesión, pues puede curar. Pero también la leyenda del santo cambia porque se le asocia con esa idea de recuperación de los santos lugares. Y así pues se convierte en Santiago Matamoros, en lucha contra los infieles. Es realmente una advocación curiosa. Esta imagen bastante primitiva es de Estella y realmente pues habla de Roldán, el paladín de Carlomagno, en la lucha contra el moro Farragut en Nájera. Y de ahí también sale otra leyenda, que es la batalla de Clavijo, que supuestamente se ganó gracias a la advocación del santo y que no existió nunca. Nunca hubo tal batalla de Clavijo. Pero bueno, siempre se representa al santo ayudando a la victoria en las... Y aquí ya tenemos todo el repertorio completo, porque llega hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando José Casado de la Lisal realiza esta pintura para la capilla de Santiago de la iglesia de San Francisco el Grande, en un momento en que ya el tema africano tenía una cierta importancia, era algo que se notaba en la actualidad nacional. Pero bueno, hay muchos elementos, sobre todo a partir del siglo XIV, con la importancia de las ciudades. Pero aquí ya tropezamos con otra persona, creo que fundamental, porque en él confluyen todas esas ideas de cultura o de cultura, alta cultura, baja cultura, y es el Bosco, Jerónimos Bosch, nacido en Brabante, en los estertores del Gótico, muerto en 1517, con un arte de marcado carácter didáctico o moralizador que, sin embargo, muchos han tratado o han querido considerar herético. El Bosco hizo un arte, a veces erudito, y otras de marcado carácter popular, en el que lo que hace es atacar los vicios y costumbres de la época con un enfoque absolutamente satírico. Hay mucho de medieval en sus imágenes y sobre todo la utilización de forma simbólica los animales como representación de todos los males. Así tenemos la ira, está representada por el león, el cerdo como la gula, la soberbia como un pavo real, el caracol, símbolo de la pereza, un sapo representa la avaricia y una serpiente la envidia. Realmente esa mesa de los 7 pecados capitales representa en esas escenas populares los efectos de esos pecados. Sorprende mucho la forma de pintar y lo atinado de sus enfoques, que ya dije que era herético, y que eso hizo que el padre Sigüenza saliera en su defensa diciendo que si Felipe II coleccionaba las obras del Bosco era porque no eran absolutamente heréticas. Y bueno, pues aquí tenemos muchos otros ejemplos de su obra, no quería tampoco cargar, y este sí me llamaba la atención, que es una práctica quirúrgica, una de las escenas más repetidas, la extracción de la piedra de la locura. El Bosco refleja de manera genial esa preocupación. No se sabe muy bien la idea de por qué, es casi, vamos a ver, como una preparación, ¿no? Pero parece que en esta en concreto, lo curioso es que lo que se les trae es una flor, que podría ser imagen de la sensualidad. Y también aparecen todas esas figuras, como el cirujano cubierto por ese embudo, o la mujer que observa con todo detalle
con un libro sobre la cabeza que podría hacer alusión a la falsa ciencia. Es realmente muy espectacular. Pero en la producción del Bosco yo creo que bueno, ya no hay más remedio que hablar de la obra El Jardín de las Delicias, que realizó entre 1490 y 1516, en el que representa ese mundo abigarrado y confuso en que están representados los vicios, las virtudes, la historia de la humanidad de la óptica de las Santas Escrituras. Aparecen todos los males, aparte de esa dualidad del, digamos, el cielo o el infierno, con toda esa parafernalia medieval, ¿no? A que son condenados los pecadores, digamos, ¿no? Y también todo ese mundo en el que se desarrollan todos los problemas. Hay una imagen que sí me ha llamado la atención y que creo que está aquí, es esta. Aquí vemos esa pareja que aparece cubiertos como con una campana y que se puede identificar con la pareja con un matrimonio, digamos, desigual, el deseo de separarse y que, bueno, tiene también una tradición. Hay que pensar que lo va a retomar Goya, lo va a retomar William Blake y bueno, pues es uno de los problemas también en la sociedad. Todo lo demás, todos estos personajes animales que aparecen son esos que representan a los pecados. Realmente es una obra de no acabar nunca de comentarla, ¿no? Ese es el problema. Pero quizá también hay otro punto de vista y es el de esa cultura más elitista. Y me explico. Tiziano, entre 1553 y 1562, encargó o recibió el encargo de Felipe II de las poesías. Parece ser que Tiziano y Felipe se conocieron en Augsburgo en 1551 y el rey le solicitó bueno, pues una serie de cuadros. En concreto se trata de 7 cuadros inspirados en las Metamorfosis de Ovidio. Obra que nos da idea de que Felipe II conocía bien toda la mitología antigua, gracias a la traducción que Ludovico Dolce hizo de las Metamorfosis de Ovidio. Las fábulas o poesía eran encargos hechos no con ningún afán moralizante, sino destinadas a satisfacer los sentidos y realmente era una sucesión de desnudos y actitudes, digamos, en cierto modo, pues un tanto atrevidas para la época. También había que pensar que Tiziano dijo que estaban hechas para estar en un reservado. Y de ahí todos esos desnudos que luego pasaron a las salas reservadas de la academia, que solo servían para la instrucción, pero realmente existían y eran encargos curiosos. Yo creo que la más conocida es la Danae recibiendo la lluvia de oro del Museo del Prado, que hay que decir que la que está aquí no es la que Tiziano mandó a Felipe, sino que es la original es la que está en el Museo Wellington, en Ashley House, en Londres, porque fue de las obras que salieron de España en la ocupación francesa. Bien, pero todos ellos abundan en esa idea. Y la Danae se convierte en una figura realmente curiosa. Hay, como decía, 7, Danae recibiendo la lluvia de oro, Venus y Adonis, Perseo y Andrómeda, 2 versiones de Diana y Acteón y el rapto de Europa. Yo creo que me he saltado una porque algunas sí que las conseguí, estas aquí, las conseguí y que han terminado en diferentes museos. Pero la Danae abunda en la idea, que tampoco no tiene nada de aleccionadora, de, digamos, complacer al espectador. La que está en la parte izquierda es la Venus de Urbino,
que curiosamente mira directamente al espectador. Mientras que bueno, las relaciones con la Olimpia de Manet son innegables. O sea, es así, la que mira directamente al espectador. Mientras que la Dana recibiendo la lluvia del oro, pues es el hecho, pero es el dinero que cae que supuestamente se apresta a recoger la sirvienta. O sea, es lo de dinero por sexo, o lo que de alguna manera existía, ¿no? Era el tema de la alcahueta, que también tiene una larga tradición. Eso nos da idea de la existencia de un público elitista que conoce los textos y que además tiene motivaciones que nada tienen que ver con el adoctrinamiento y sí con el conocimiento de la antigüedad. El pleno Renacimiento es una época convulsa que tendrá además su punto de inflexión con la Reforma luterana. Martín Lutero será excomulgado en 1520 por el Papa León X. La Reforma luterana, como sabemos, rechazó el culto a las imágenes y también introdujo un tipo de arte mucho más anclado, no en los gustos aristocráticos, sino en las costumbres populares. Y yo creo que el charlatán Sacamuelas, pues bueno, es un ejemplo perfecto, ¿no? del personaje que trabaja rodeado de un público fiel. Podemos decir que está planteado mucho con un modelo tomado del tenebrismo de Caravaggio, pero el Sacamuelas exhibe sobre la mesa todo el instrumental que utiliza y también lleva un collar de muelas. O sea, es realmente una referencia, cuanto menos, un tanto siniestra, pero que bueno. Y vemos que hay un público que realmente le interesa eso. Y aquí tropezamos, sin más, con Rembrandt y esa ronda de noche o la lección de anatomía del doctor Tulp, realmente muy curioso, que nos habla de una sociedad con otras preferencias y otras actitudes. Mucho más exagerado es el caso pero sin embargo, esto es que se me ocurrió sobre la marcha, es cómo también Rembrandt hace una Danae. Es ese mismo motivo, pero tratado a su manera y que enlaza mientras en ese mundo cristiano papista con la Venus de Velázquez, aquella que se supone que Velázquez pintó en Italia. El mundo holandés pues, es bastante peculiar, como esas iglesias absolutamente desornamentadas, sin ninguna decoración, y que bueno, nos hablan de esos personajes como el geógrafo. Debo decir que he estado mirando y hay muchas dudas sobre si es auténtico de Vermeer o no. Pero bueno, Vermeer es suficientemente conocido y este geógrafo nos habla de esa sociedad preocupada por el viaje, por el comercio, una sociedad en que se alaba el trabajo y, por supuesto, no se denigra digamos, el hacerse rico, vaya, pues es así. Pero bueno, hay otros ejemplos de David Teniers, El rey bebe, por ejemplo, esas escenas, en muchos casos de muy mal gusto, en la taberna del señor que vomita por un lado o que orina por los rincones, en fin, quiero decir que ese mundo que realmente poco tiene que ver con esa, digamos, sociedad aristocrática. Pero es que, sin embargo, también debo decir que David Teniers es el pintor, uno de los pintores más imitados en el siglo XIX. O sea, hay series completas, como había una buena colección en España, fue imitado y seguido por muchos artistas. O sea, que es un género que se vende para una sociedad burguesa, que de alguna manera la holandesa tiene ese rasgo de modernidad. Y de ahí pasamos al siglo XVIII, con un cambio de escenario y con la aparición de artistas realmente curiosos que responden a un nuevo concepto de la sociedad. Y yo creo que William Hogarth es realmente lo más interesante.
artista que de alguna manera ni en tema ni incluso en técnica sigue las normas académicas, como podrían hacer Reynolds o Gainsborough, sino que habla de las lacras y hace una despiadada crítica de la sociedad. Esas series de los 8 cuadros de la vida del libertino, como vemos, pues esa especie de abigarramiento, de vulgaridad, y ya no digo lo del matrimonio a la moda, ¿no? Que también es realmente una interpretación muy curiosa y una lectura diferente de qué es lo que se hace en otros sitios. Vamos a ir más deprisita. Y aquí, bueno, pues topamos con Goya. Goya, que igual que Hogarth, nos refleja con los caprichos, pues todas las lacras de la sociedad. Aquello que estaba pensada en los matrimonios por interés, la figura a la que hacía referencia antes con el Bosco, de no hay quien nos desate, el matrimonio imposible. Los personajes de esas mujeres, todos caerán, yo creo que son de los gramados realmente, yo diría que más crueles, más tremendos, ¿no? Que realmente no tiene ninguna compasión con esos vicios y realmente lo pone sobre la marcha o sobre la mesa. Pero también Goya hizo lo mismo que habían hecho otros, que son las majas, ¿no? Esas encargadas por Manuel Godoy, que después de decir que si la duquesa de Alba, que si, bueno, parece ser que el personaje es Pepita Tudó, que luego se casaría con Godoy después de salir de España, y que a la edad de 18 años. Jovellanos dice que la sentaba a la mesa, supuestamente era su amante, la sentaba a la mesa a la vez que con su esposa, ¿no? Y es ese juego, digamos, erótico de vestida desnuda, en el que parece ser que gustaba de hacer. De alguna manera todos encargan esas obras para el deleite o el divertimento. Hay, sin embargo, también otro personaje, que es William Blake, que también ha salido a colación con el tema del Bosco, porque realmente es un artista contracorriente. Siempre dicen que tenía problemas mentales, no lo sé, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de por qué Goya, esa reflexión sobre por qué pintaba Goya de esa manera, que también tenía algún problema mental, ¿no? Entonces pinta esas cosas extrañas, ¿no? Blake decían que también tenía esos problemas, pero también en sus obras incide en todos los problemas de la vida. Las visiones de las hijas de Albión, donde aparece el matrimonio desgraciado, o la Divina Comedia al infierno del Papa Simoniaco, de la Divina Comedia de Dante, o incluso en Newton, la crítica a la ciencia así empleada, o esa Hécate, realmente un personaje curioso, medio mitológico, o forma parte de esa fantasía que tenía. Se le puede relacionar con, también con otro artista que es Fuseli. Son todos, Goya, Fuseli y Blake son coetáneos. Van a morir todos a lo largo de los años 20 con poca diferencia. Y todos, curiosamente, tratan ese mundo extraño que nadie nos explica muy bien por qué, ¿no? Realmente es el ocaso del antiguo régimen. O sea, de buscar lo sorprendente, yo creo, de llamar la atención sobre los problemas realmente candentes. Y a partir de aquí pasamos ya a otra cosa, y vamos a ver porque me temo que me estoy extendiendo mucho. Thomas Crowe, en un libro que se denomina El arte moderno en la cultura de lo cotidiano, escribió que lo mismo Jacques-Louis David y Gustave Courbet, uno en 1785 y 1850, buscaron con su arte una redefinición del público. Lo que hicieron fue desafiar a las reglas de composición académica. Y los dos hicieron valer la existencia de otro público. Podemos decir que son los excluidos. En sus obras aparecen los que no aparecen en otros lugares, ¿no? Cada llamada del artista, según sus palabras,
Al grupo de los excluidos, pensemos en esos personajes del entierro de Ornans, podía medirse por la hostilidad que mostraba el público reconocido, mantenedor de los conceptos elevados del arte. Y ahí tenemos pues, las litografías de Daumier, en el donde aparece bueno, pues los visitantes del salón, ¿no? Dice, por ejemplo, el señor Courbet hace figuras muy vulgares, no hay personas en la naturaleza que sean tan feas, o sea, que como estas. O sea, es el público entendido que va al salón. O la otra, ¿no? Que no leo muy bien cómo era vamos a ver. A ver. Pero bueno, va al salón para sorprenderse. O sea, y para criticar. O sea, es realmente ese público nuevo que realmente no acepta cómo son las cosas. Pero sin embargo, lo mismo Courbet que Manet, pues sí contaban con partidarios, ¿no? Y aquí tenemos ese retrato de Manet que hizo de Émile Zola en el 68 del Museo d'Orsay, en el que aparece ese nuevo artista o crítico, que es Émile Zola, que vemos rodeado de una imagen de los borrachos de Velázquez, el grabado japonés de Hokusai, ese biombo japonés que está a su espalda, y él está también leyendo un libro de arte. Es esa nueva concepción del mundo. Solá defendió a Manet ante las críticas recibidas por el almuerzo sobre la hierba. Debo decir que no sé por qué siempre dice desayuno sobre la hierba. Vamos a ver, desayuno en francés, si no recuerdo mal, se llama petit déjeuner. Entonces, déjeuner sí es el almuerzo. Así que yo prefiero llamarlo el almuerzo. Y lo puso realmente en contraposición, o todos los análisis lo han hecho así, con esa obra de Giorgione o Tiziano de El concierto campestre. Realmente las dos tienen esa misma idea, esa contraposición del desnudo y el vestido, pero sobre todo sin ninguna relación. No parece que mantengan una conversación, los personajes, cada uno está a lo suyo y todos opinan que realmente no tiene motivo o no hay el menor interés pero bueno, las críticas realmente los expulsaron del salón. Y en 1763 Napoleón III decidió abrir el salón de los refusés o de los rechazados, donde se expuso ese déjeuner. En 1774 un buen número de artistas organizaron el Salón de los Independientes, en donde ya tuvieron un papel importante los impresionistas. Y lo hicieron desde el taller del fotógrafo Nadar. El salón oficial, hay que decir que enfiló sus últimos años, por mucho que le faltara el pie de página. Bueno, esto es una obra donde supuestamente está el jurado del salón, es de 1981, si no recuerdo mal. El arte, por tanto, ya se convirtió en algo diferente. Ya no era un arte para iniciados y su enfrentamiento con lo establecido le convirtió al artista en un genio maldito que creaba aislado en su estudio y que describe sobre todo la soledad de la creación. La fotografía, por su parte, tomó cartas de naturaleza, porque podía reflejar con más objetividad la realidad. Así la pintura no necesitaba ser crónica, sino que podía resolver sus conflictos desde aspectos puramente plásticos. Y ya los artistas trabajaron en esa. Y aquí pongo un ejemplo, que es una referencia, una foto del estudio de Toulouse-Lautrec, en el que aparece, se ve reflejado muchos de sus cuadros y la modelo que utilizaba. Es una pintura de Maurice Ibert,
realmente curioso, de 1895. Y el trabajo que realizaba Toulouse-Lautrec, en el que está muy presente pues, lo que es todo el mundo en ese momento, el París de ese momento. No solamente sus cuadros referidos, por ejemplo, a los salones o a los prostíbulos, como el que vemos en la fotografía, sino esa especie de soledad, de confinamiento en el que viven los personajes. Es realmente un concepto muy moderno y sobre todo los carteles para, por ejemplo, el Moulin Rouge o el Folies Bergère. Bueno, es realmente muy de una época. Y aquí ya es el final del siglo XIX, con dos artistas fundamentales que supieron hacer suyos los nuevos postulados del arte. Uno es Van Gogh, al que no quiero mencionar, pero realmente está en su... estaba en mi pensamiento, pero me ha interesado más Gauguin porque lo que hace es reflejar esa otra visión del mundo, como, por ejemplo, visión tras el sermón. El ángel que ven las bretonas que salen de misa, ¿no? Y ven esa visión con una técnica absolutamente innovadora, o bien lo que recoge en su viaje a Haití, en donde vemos ese mundo absolutamente idílico con las obras, las esculturas que eran entonces desconocidas. Realmente Gauguin descubrió lo primitivo, el llamado de los llamados pueblos bárbaros y sobre todo también el arte negro, que desde la Exposición Universal del 89 hubo más conocimiento. Aquí tenemos una imagen del Museo del Cré-Vandy de París con las piezas africanas de diferentes procedencias. Como saben, el museo está en entredicho y el presidente Macron ha dicho que tendrá que devolver o no devolverá, pero bueno, Francia como país colonizador, de alguna manera, pues tiene una buena colección. Y estas obras fueron conocidas, evidentemente, por todos los artistas y las utilizaron. Y bueno, y lo más obvio pues es Picasso y las señoritas de Avignon, en donde utiliza todos esos recursos, las máscaras, las efigies que recuerda al arte ibérico y todas las referencias. Y aquí aparece con su marchante, Campbell, que es casi se puede decir que fue el primero que vio esa obra en el taller de Picasso. Pero ya en el siglo XX hay unas nuevas concepciones en las que ya desaparece todo, primero, ese concepto, digamos, elitista del arte, pero sí aparecen unos nuevos lenguajes. Y yo creo que van a tener una importancia decisiva y, en concreto, la primera acuarela abstracta de Vasily Kandinsky, que realiza obras por medio del intelecto. Aquí ya no estamos imitando la naturaleza, sino es el cerebro el que de alguna manera utiliza. Un arte construido de acuerdo con ese ideal, libre de toda influencia personal del artista, autónomo y que obedece solo a leyes universales. Son muchas las obras que tenemos, pero bueno, aquí he traído esto porque me parece más curioso, que es la importancia de los rusos. Hay muchas, en este museo hay unas obras realmente interesantísimas de los artistas rusos, pero me ha interesado más bien traer estos carteles del Lissinsky de distintas épocas para que se vea cuando están en una corriente absolutamente abstracta y cómo años después es absolutamente conservador. El poder del cartel como nueva técnica para insuflir ánimo, en este caso, con vistas a la guerra, lo que están pidiendo es tanques, ¿no?, para poder luchar. Es realmente bastante curioso.
Y bueno, pues la otra, el Stigi, los holandeses, que también hacen un arte para la vida, para todo el mundo. Y esta es la casa Rietveld, de Rietveld, realmente interesante. O los trabajos de Piet Mondrian, con esa especie de concepción absolutamente ausente de todo personalismo, de convertirlo en algo, un concepto absolutamente abstracto sobre las bases, sobre bueno, parte de alguna manera del cubismo analítico y lleva a la abstracción realmente geométrica, ¿no? Son obras bastante curiosas, pero también llama la atención otra cosa. Esa primera composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro es de 1921. Cuando Mondrian va a Estados Unidos, hace estas cosas. Entra en otra nueva concepción. De alguna manera, ese otro mundo ha entrado en él. O sea, yo creo que eso es interesante resaltarlo, a pesar de lo estricto de sus concepciones, porque realmente en algunos casos son... y ya tenemos el otro planteamiento, el de Marcel Duchamp, con esa versión hacia la pintura física, que lo que hace es hace que busque nueva inspiración en otro tipo de cosas. Es, digamos, el creador de la no pintura. Partió del cubismo, pero bueno, llegó a esto y con la creación de esos ready-mades que realmente pues, le relacionan con el diseño industrial, con una serie de otros elementos y sobre todo esa irracionalidad y esa especie de burla, ¿no?, de la sociedad. Es la idea tantas veces repetida y que luego después Danto llevó a esa, cualquier cosa puede ser una obra de arte, siempre que el artista tenga intención de mostrarlo y el público realmente se comunique y lo haga. Pero bueno, esto lo traigo por otro motivo, porque de alguna manera también han ido saliendo, perdonen, pero tuve una especie de caos para intentar meter muchas cosas a la vez, pero bueno, es de alguna manera la obra de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproducción mecánica. Benjamin publicó esta obra en 1935 y realmente lo que pone de manifiesto es que la reproducción mecánica y el arte cinematográfico no solo habían tenido una importancia fundamental en la difusión de la obra de arte, sino que se habían convertido en otros géneros de la práctica artística. Pero tiene un pero, y es que considera que la presencia masiva de las reproducciones había diluido el aura de la obra de arte y trastocado su función. Por el contrario, esa difusión ha dado lugar a un público de espectadores que no comprenden el ritual que confirió su valor a la obra, pero que la reconoce sin tener que comprender el motivo que la hizo nacer. Yo creo que eso es el gran cambio que se ha producido. Tras la Segunda Guerra Mundial, la abstracción produjo un gran desarrollo, tuvo un gran y se convirtió además en un movimiento hegemónico en la vanguardia. Era un lenguaje más, pero realmente era el más importante. Y se convirtió en todas sus variantes en un vehículo para la espontaneidad y la subjetividad. El artista creaba, bien está con el gesto, o bien utilizando materiales diversos. Hay que pensar, por ejemplo, en las obras, por ejemplo, de Manolo Millares, con las arpilleras que manipula, o los italianos como Burri, que trabaja con un soplete y con materiales plásticos. Todo ese material que era desconocido hasta entonces y no se utilizaba como material artístico, sin embargo, toma carta de naturaleza. Es una absoluta popularización de este fenómeno. Y aquí tenemos, pues no podía faltar, a Jackson Pollock con ese mural encargado por Bevi Wenheim, que realmente lo canoniza como la máxima expresión de él.
del expresionismo abstracto. Pero creo que había otra imagen que me parecía en contraposición, que es esas obras de Saura y de Antonieta Pies, que como decía, reducen la paleta de color a lo más imprescindible y todo es una sucesión de fases, realmente buscan ese arte absolutamente aformal. Y por eso se llama informalismo, ¿no? Pero también se puede llamar aformal. Pero el problema de la abstracción es que se asoció o tuvo un momento en los años, a comienzos de los años 60, de agotamiento. Es decir, los recursos plásticos a que daba lugar se agotaron. Los artistas se repetían unos a otros, todos utilizaban los mismos materiales y al final había overbooking de abstractos, ¿no? de abstractos. Y además, al ser absolutamente subjetivos, los hicieron incomprensibles para el espectador medio. De ahí recordar esa frase de Renato de Fusco, que el espectador tiene que entender lo que está haciendo, ¿no? Y ese es un poco, y llegó pues el arte pop, sobre el que no voy a insistir mucho porque Guillermo, me imagino que el viernes les hablará muchísimo mejor que yo de lo que supone el arte pop, que utiliza todos los lenguajes posibles de la publicidad, del cine, todos los demás, todos son ingredientes para el arte. Y realmente pues, las obras de antes se hacen agradables. O sea, a la gente sí le gusta ver estas obras, son en cierto modo comprensibles, aunque no son tampoco tan claras como algunos se piensan. Pero bueno, cumplen realmente una función. Y también tenemos nuestro arte pop español, con esa obra de Genovés, con un cierto compromiso político en ese momento en el que de alguna manera estamos entrando en la transición y hay deseo de reconciliación. Yo creo que tiene mucho más trascendencia que estas obras que parecen como muy superficiales, pero no podía faltar el equipo Crónica, que convierte a la menina en algo ya de uso cotidiano. Uno puede encontrar meninas a diestro y siniestro, pero bueno, esa es otra historia. Y quiero terminar con un recuerdo para lo que realmente fue un movimiento muy curioso, muy reducido en el tiempo, que es el de la movida, sea madrileña o asturiana o de Málaga, pero de la movida. Esta gente que consiguió reunir y con un lenguaje absolutamente reivindicativo, pidieron o trataron de salir de los cauces, ¿no? Hay un ejemplo solo de cine, hay que citar a Almodóvar, que también estaba y todavía está, y Iván Zulueta, esa película que yo casi considero que es terrorífica, que es Arrebato, pero que aparece. O la colaboración de esta artista, desgraciadamente desaparecida hace muy poco, Ukalele, que hizo esos retratos tremendos de todos estos los que participaban en ese grupo. Y, como no, a Olvido Gara, en ese programa de televisión La boda de cristal. Estamos hablando de los años finales 60, principios de los 70. Prácticamente en esos momentos está casi extinta, 70, principios de los 80. No hay mucho más que hablar sobre el particular. Pero sí he cogido esta obra que es el grupo Costus, Enrique Naya y Juan José Carrera, gaditanos, algunos de adopción y otros gaditanos, que trabajan en equipo y que ponen cara a todos estos personajes que participaron en ese enorme movimiento artístico. Debo decir que me ha costado infinidad de tiempo encontrar estos retratos y además estoy segura de tener fotografiada la exposición que tuvo ocasión de ver en el Castillo de Santa Catalina en Cádiz hace ya algunos años. Ahora es bastante complicado descargarse esto, pero bueno, estos hombres hacían una obra
en que uno pintaba el fondo y otro pintaba el retrato. Utilizaban evidentemente la fotografía y sobre todo reflejaban a todo ese mundo. El retrato de Ana Curra, personaje realmente curioso, o de Fabio McNamara, evidentemente también los cantantes, los ilustradores. Hay que pensar en el Hortelano, en Cesepe, o incluso los que hacen arte urbano, como Muelle, por ejemplo, otra figura que también colabora en esos años. Y ellos hicieron esta que es, yo creo, la serie más fundamental, El Escorial, en el que realmente trastocaron los valores de lo que se suponía el Escorial para, digamos, hacerlos laicos, ¿no? Eso lo hicieron en el año 85-86. Pensemos lo que podría ser entonces hablar del Escorial en otros términos. Pero bueno, aquí tenemos Alaska. El cartel creo que le cubre la cara, pero es Alaska, que aparece con, me parece que es Manuel Carrasco o algo así, no me acuerdo cuál es el hombre este, que es como una escenificación de la piedad, o sea, es realmente curiosa. O esa otra imagen con la cruz del Valle de los Caídos al fondo, que es un retrato de Tino Casal, el cantante, pero al que denomina caudillo. Lo mismo que la piedad se llama patria. Es realmente algo curioso. Tino Casal fue muy amigo de ellos. Curiosamente, todos han muerto. O sea que Costus murió en el 89, Tino Casal de un accidente de automóvil también por entonces, pero fue también un personaje curioso, muy representativo del momento. Esto es una imagen de la exposición que se hizo en 2016 en el Museo del Traje, de todo el vestuario que utilizaba Tino Casal, en algunos casos en colaboración con Manuel Piña, que también ha fallecido hace ya algunos tiempos. De alguna manera es toda una generación que hizo unas aportaciones valiosísimas y que ahora mismo no están. Y con eso quería cerrar mi intervención diciendo que estos años de la transición fueron un momento de enorme creatividad, que hemos hecho nuestros los postulados y forman parte ahora mismo de nuestro escenario vital. Hoy ya nadie se asombra de ese peinado afro o de esas tachuelas por todas partes que llevaban en las cazadoras. Eso forma parte de nuestro escenario vital. Y el extremo está en que alguien como Olvido Gara, Alaska, se haya convertido en una presentadora de un programa de televisión de máxima audiencia. Cine de barrio. La cultura popular se ha hecho hegemónica. Y esa era un poco la idea. Muy bien, gracias. Bueno, esto no sabemos cómo funciona. Prueba ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, María Dolores. Realmente empezar contigo es un acierto total. Cuando estamos pensando en el tema del curso y buscamos esa idea que conecte y que sea transversal por el que se pueda hacer pues, un recorrido tan bellísimo como el que nos ha ofrecido con esta conferencia por toda la historia del arte, empezando en las cuevas de Altamira, entonces, claro, nosotros lo tenemos en mente, este recorrido, pero realmente tú nos lo ofreces de una manera magistral. Creo que es súper interesante para todos los que estamos hoy aquí, para los futuros historiadores del arte y para los actuales, porque nos hace volver a recordar todas estas obras, grandes obras maestras que incluso tienen conexión también con nuestra colección del museo y otras que nos resultan también muy curiosas, ¿no? y que hemos descubierto hoy contigo. Conecta sobre todo con la colección del museo, entonces os invito
como hemos facilitado una entrada diaria para visitar el museo en los ratos entre conferencias o al final de la tarde, pues me ha notado un poco porque, claro, tiene mucha conexión, se puede hacer un recorrido por nuestra colección con todos los ejemplos que nos ha traído María Dolores, ¿no? Os invito a que conozcáis nuestra representación de los santos Cosme y Damián, que están en la segunda planta del museo, que es una obra que, claro, siempre vemos con ese fondo dorado tan impresionante, tan luminoso, que nos conecta con lo oculto, ¿no? O con lo sagrado. Y María Dolores, desde luego, nos ha traído otros ejemplos que nos producía incluso algo de rechazo, ¿no? con esas amputaciones de las piernas, ¿no? O sea, que veamos de pronto la colección del museo traspasada por el tema de este curso, ¿no? Que estemos durante estos 3 días con esta idea de permeabilidad entre lo oculto y lo popular de una manera como muy presente, llevada a nuestra vida y a nuestra visita al museo. Podéis ver la representación de Cosme y Damián, nuestro santo Jorge, ¿no? Tenemos un San Jorge que, bueno, como es lo que hace hacer este curso en la modalidad online, pues que nuestro San Jorge, que también está en modalidad online porque está en depósito en el Museo de Arte de Cataluña. Os invito a que paséis por nuestros Ticianos también, la pintura holandesa, ¿no? Que tuvimos precisamente durante la pandemia, estaba en la exposición de Rembrandt, que seguramente visteis, ¿no? Pues recordar ese Rembrandt, pero visto desde esa permeabilidad entre lo oculto y lo popular. Nosotros de Goya, hombre, sería mejor cruzarnos al Paseo del Prado para ver Goya, pero podemos ver a nuestro tío Paquete, que eso sí que nos conecta totalmente con la vida, ¿no? Y con lo más cercano. Manet, Toulouse-Lautrec, Gauguin, o sea que realmente hemos hecho un recorrido que podemos repetir con la obra en directo, ¿no? Los rusos, Kandinsky, ¿no? Las vanguardias rusas con esta nueva reorganización del museo. Claro, ahora todo esto, todo lo que estaba en la planta 0, ahora está en la primera planta. Y las vanguardias rusas siguen organizadas en ese panel todos juntos, ¿vale? Pero ahora se ha llevado a la planta primera, Mondrian, los Dada y terminar con el pop art, con Rosenberg, ¿no? Como con esa obra que nos ha puesto ella. Nosotros tenemos nuestro Rosenberg y los Welsenman, ¿no? O sea que realmente podemos disfrutar de esta conferencia que nos plantea María Dolores, la podemos continuar con las obras en vivo, ¿no? Y los que estáis desde casa, pues las tecnologías nos ayudan a conectar también con bueno, se puede hacer la visita virtual a través de la página web del museo o anotaros estas referencias para luego hacer una visita con estas 15 paradas vistas desde esta temática. Abrimos un turno de preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta. Por allí. A ver, le acerco yo este. Gracias. Bueno, primero agradecer la conferencia que me pareció muy interesante, sobre todo la relación con toda la historia del arte. Y luego me gustaría que me dijeras si realmente se puede establecer en algún momento una relación clara, ¿no?, entre la diferencia de arte oculto y popular, ¿no? Porque depende si está representando una escena de arte popular, si está dirigida a una sociedad con distintas y a la clase popular en concreto. ¿Hasta qué punto está claro, no? Porque aparentemente parece que no. Que depende, escenas que son dirigidas a una clase popular a lo mejor no las entiende, ¿no?, como puedan ser las de Goya. Y si en algún momento, ahora está muy mezclado todo, en algún momento ha podido estar claro esa diferencia, ¿no?, entre arte culto y arte popular. No sé si me he explicado. No, más o menos, voy a intentar seguir tu argumentación. Evidentemente ese fue uno de los problemas que yo me encontré cuando pensé de qué voy a hablar. Ese es eso. Es tan fácil decir esto es popular, lo otro no. Vamos a ver. Yo he intentado de ir a lo más fácil, o sea, sinceramente. Quiero decir, a todo este arte con un condicionante religioso que realmente lo que responde es a un
a una forma de expresión con un mensaje muy fijo. O sea, no pueden salirse de ese esquema doctrinal porque es así, porque la obligación manda, ¿no? Pero, sin embargo, lanzan mensajes para que el espectador, el devoto, los capte. Hay que hablarles en su idioma y reconocen, pues, desde las supersticiones, que lo vemos que pasan en el siglo XVII, incluso en el siglo XVIII, las supersticiones que están muy presentes y que el pueblo, para hablar así más claramente, las conoce, y son formas de conectar con el espectador. Hay otro tema que es el académico. Evidentemente, el arte culto tiene un condicionante y tiene una base absolutamente clásica. O sea, nos damos cuenta cuando vemos obras incluso desde el siglo XV, siglo XVI, se van repitiendo esas formas de componer, porque realmente los artistas trabajan, estudian, pero siempre basándose en una tradición, de alguna manera en recetarios de representación. Y claro, ahí está, pues eso, las metamorfosis de Ovidio, a las que soban indiscriminadamente, ¿no? Y que algunas veces les permiten, digamos, introducir alguna modificación que las haga más próximas, ¿no? Pero esa yo creo que es la gran diferencia, el público que va a ver. Y también la misión del artista. Estuve mirando un tema que a mí también en algún momento me interesó mucho, que es, por ejemplo, ese comienzo, digamos, del siglo XIX, en el que ya vemos que las academias tienen un peso, pero no tanto. Ese es el problema. Y entonces ya comienza a haber voces discordantes. Y me venía a la mente el ejemplo de Ingres, del baño turco. Este señor que hace una obra con ese exotismo, nunca jamás estuvo en Oriente, pero bueno, se lo imagina, y nos ofrece una imagen supuestamente de intimidad para que la contemplemos como si fuera a través del ojo de la cerradura. O sea, lo que está haciendo es invitándonos a ver, a mirar. Y evidentemente la importancia de Ingres es grande en toda la vanguardia. O sea, es que le va a seguir casi todo el mundo, ¿no? O sea, esa forma de enseñar a mirar. Eso es lo que tiene usted que mirar. Yo no le voy a narrar nada, sino le voy a permitir que entre. Y yo creo que esa es la enorme diferencia, que en muchos casos se diluye. Hay gente que prefiere funcionar con una especie de cánones académicos que también, vamos a ver, comercialmente pueden ser más fáciles, ¿no? Y ese también es, de alguna manera, la incomprensión, por ejemplo, como decía antes, de la abstracción. No es tan accesible, pero eso puede también suceder con el arte conceptual o con otra serie de cosas, otras manifestaciones, que si no te las explican, pues tampoco sabes muy bien por qué alguien colgó una serie de cosas en la pared o por qué, en fin, cosas irrelevantes que dices, bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? Yo creo que ese es el problema del arte, de ser capaz de comunicar, sea propiamente espiritual. Lo otro son campos en cierto modo arbitrarios, esa división de una cosa y otra, porque realmente, como bien decía Gombrich, bueno, pues lo que hay son artistas, artesanos y todos juntos, ¿no? Y la verdad que el arte es siempre representación de su tiempo. Y eso estamos hablando, yo he estado hablando desde el arte occidental. O sea, hay otras cosas, ¿no? O sea que hay también otro arte que sí que responde a mitos, tal, pero que también tiene las mismas dificultades de a qué público se dirige, ¿no? Y estoy en concreto, porque habíamos visto algunos trabajos de arte africano, nigeriano actual, y claro, tienen un serio problema, ¿no? Tienen una tradición atrás, pero sin embargo tienen la necesidad de hacer un arte para este mundo, ¿no? No solamente por pura acumulación de piezas ceremoniales, ¿no? Ese es el gran problema. No sé si he respondido con sí, perfectamente, a tu pregunta. Perfectamente. Porque empiezo a darle la cabeza y entonces ahora mismo estoy en plena actividad. Me encanta que se vayan relacionando. Me he pasado un tiempo intentando, ¿qué digo yo? Cuando van a llegar otros
especialistas a hablar de lo que saben, de lo que saben. Ese es la duda. Muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? En su casa están todos muy tranquilos, no dicen nada. Parece que no. Nuestros, En el chat no hay. nuestros Sí, sufridores María, en que eche un casa, vistazo al chat porque pueden hacer preguntas desde casa. por eso digo, A ver si tienen... No, en el chat no hay. No hay. los sufridores en casa no sé si tienen... Pues yo creo que son -10, dejamos un descanso de 10 minutos y seguimos a las 12.